Hola Martín, buen día. Martín, hola, buen día. ¿Me escuchas? Martín, ¿me escuchas? Mm. Hola. Hola. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola Inés, ¿cómo andas? Ay, No sé qué pasó. No ah, podía conectar. yo dije, pensé que no me escuchabas. Yo decía, ¿será que estoy sin Sí, no, volumen? Ah, no te perdón. escuchaba porque no sé qué le pasaba la verdad, pero cerré sesión, lo abrí y ya estoy. Ah, perfecto. Bueno, los dejamos entrar. Dale. Gracias. Bueno, buen día. Buenos días, chicos. Bueno, esperamos unos minutos. Aprovecho este tiempo para recordar a los chicos que por favor den su presente los que están en grupo, ¿sí?
Bueno, buen día a todos, buen día. Bueno, vamos a empezar. Bueno, espero que estén muy bien. No se olviden de dejar la asistencia a quienes están en grupo dentro de en el chat para que Martín tome la asistencia. Chicos, tengan en cuenta que hay que tener un cumplimiento de clases, de un número de clases, ¿sí? Las clases no son optativas. Hay que tener ese cumplimiento y se va tomando la asistencia. Luego nosotros pasaremos la asistencia a los profes para que corroboren, revisen, ¿sí? Que esté correcta, pero se necesita para aprobar un número de asistencia. Se lo comento porque veo que hay menos estudiantes. Yo sé que algunos están en grupo en el aula, sin embargo, para que no olviden que no son optativas, al menos hay que cumplir el cupo mínimo. Obviamente que cuando, bueno, por algún motivo se falta en una clase, se puede revisar el video indispensable porque siempre hay una actividad para hacer, ¿sí? Pero eso ténganlo muy en cuenta que al final del programa hay un número de clases que se debe cumplir por estudiante. Bueno, ahora sí, son las 11 allá. Vamos a empezar. Y ya en noviembre retomamos, al final de octubre retomamos horario más temprano ahora porque estoy acá en Ecuador que son 2 horas menos. Bueno, ahora sí, empezamos con la clase. Vamos a ver, como les decía, nosotros en este mes, ver casos de diferentes proyectos donde vemos cómo se aplican distintas herramientas de ciencia de datos a los proyectos. Las herramientas son las mismas, tienen una aplicación distinta dependiendo del proyecto, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la madurez de la empresa, de la tecnología que utiliza y del tipo, y si tiene datos y cómo organiza su información. Cada empresa es distinta. Por eso es importante que todos los estudiantes, sean de Comodoro o sean de San Martín, todos los estudiantes vean de todas las empresas, aun cuando no están en su territorio, debido a que son diferentes casos y para ustedes va a ser muy útil ver aplicaciones. Siempre desde la Fundación comentamos que la tecnología es importante comprenderla, ¿sí? No solo usarla. Si yo uso tecnología, la uso en ese momento para una determinada actividad, pero cuando yo comprendo la tecnología, yo la aplico en diferentes escenarios y de eso se trata el conocimiento en tecnología, ¿sí? De comprenderla para poderla aplicar. Entonces vamos a continuar hoy con otro proyecto, que es un proyecto que está al sur, también en Comodoro, que es el proyecto de la Sociedad Cooperativa Limitada de Comodoro Rivadavia, que es la empresa de servicios públicos, ¿sí? Para quienes no conocen, quienes están al norte del país, quienes no conocen, es la empresa que brinda, y a través de la cual es una cooperativa, que brinda los servicios públicos de diferentes servicios públicos, entre lo más importante es la energía eléctrica, saneamiento, agua e internet, entre otros servicios. Sí, tiene fábricas de postes, tiene, bueno, algunos servicios que son relacionados con los servicios públicos, ¿sí? Entonces, nosotros estamos trabajando con esta empresa con 3 equipos, son 3 servicios en energía, en agua y en internet, ¿sí? En cada servicio, esto no se trata de una empresa. Vieron que nosotros vimos en el caso anterior la empresa SGA, que es una empresa que le brinda servicios al petróleo, que está en yacimiento, que tiene camiones, que tiene bombas, que se traslada a los pozos de petróleo para hacer la limpieza de los pozos, es uno de sus servicios más importantes, ¿sí? Esta no se trata de una empresa privada que brinda estos servicios al petróleo, se trata de una empresa pública, de un servicio público, ¿sí? Es una cooperativa que brinda estos servicios. Entonces, ¿de qué se trata? Ustedes van a tener este archivo como siempre, donde se detalla para todos cuál es el proyecto. Estos archivos de los proyectos, ¿sí? Van a tener ejercicios para todos. Los ejercicios son semanales, ¿sí? También vuelvo a repetir lo que cada clase repetimos de los ejercicios anteriores, que todo es tomado en cuenta porque hay que tener un cumplimiento de todos los ejercicios y las prácticas, ¿sí? Nuevamente ustedes tienen 8 o 10 horas de práctica por semana que se debe ocupar en el programa, no es solamente la hora que están en clase, ¿sí? Y esa práctica es una práctica que va construyendo todo un camino de aprendizaje. Del ejercicio anterior envió, no sé, corrígeme Martín, pero creo que fue hace 3 semanas, que se envió el ejercicio con Python, entregaron 2 equipos, al menos yo tengo 2 trabajos, ¿sí? Y también cabe resaltar que
revisar una actividad práctica de ustedes requiere tiempo. No revisamos actividades parciales, es decir, o se entrega completo el ejercicio o no se revisa, se considera no entregado. No se revisa a medias. No es que yo hice una parte y no hice la otra, no, se entrega todo porque es una secuencia de aprendizaje. Si yo pongo la parte teórica del ejercicio práctico, del trabajo práctico, y no realizo la etapa práctica, que es la de la programación en Python, entonces no se puede considerar que se trabajó, que se hizo la actividad. Nosotros recibimos dos, corrígeme Martín si me equivoco, porque yo recibí solamente dos escuelas, que fue la 742 y la 760, ¿sí? Del ejercicio completo, Está perfecto. de las dos. Entonces, son las dos que tienen cumplimiento. La profe Jessica me preguntó antes de empezar con esta clase, porque es una secuencia y la vamos a tomar en cuenta lo que hicieron en ese ejercicio, me preguntó la semana pasada si lo habíamos revisado. Justamente le dije que hasta que no llegaran todos, no los revisamos. De hecho, no llegaron todos, tenemos dos y revisamos esos dos. Los demás se consideran no entregados, ¿sí? Entonces, el, el ejercicio estuvo muy bueno la entrega porque fueron dos escuelas, una escuela que es de programación, que tiene nuevamente en su especialidad programación informática, y la otra que es la 760, que no es de la especialidad, ¿sí? Y nos complace porque realmente los dos ejercicios estuvieron bien hechos, estuvieron hechos con responsabilidad, ¿sí? Se nota obviamente que en la 742, cuando desarrollan todo lo que es la parte de Python, ¿sí? De programación, obviamente tienen un conocimiento, más que conocimiento, porque sé que también es nueva la forma de aplicación de la programación en Python, en ciencia de datos, a lo que ustedes estudiaban, pero se nota el conocimiento, la comprensión que hay de lo que es un lenguaje de programación y todos los pasos que hay que dar para hacer este tipo. Entonces, eso se nota en la formación de los estudiantes. En buena hora está muy bien hecho, está hecho con responsabilidad. Sin embargo, la 760, que es una escuela que no es de programación, realmente también está muy bien hecho. Y eso nos complace mucho porque quiere decir que se entiende que se puede hacer, que es posible trabajarlo, que es posible entregarlo, que no es tan difícil como a veces nos comentan, bueno, no me sale, está muy difícil, nunca hicimos programación. Sin embargo, si vemos una escuela que no es de la especialidad y que tiene un trabajo bien hecho, quiere decir que es posible. Así que los dos trabajos están muy bien hechos y están calificados, ¿sí? Eh, Más que calificados, nuevamente, el programa es un programa de desarrollo profesional. No se trata de ponerles una buena, una nota mala, una mediana. No se trata de aprender. Y se trata de un compromiso con ustedes mismos, del aprendizaje para su desarrollo profesional que están a punto de salir como técnicos. Entonces, es ese compromiso el que vemos en los trabajos entregados. ¿Por qué fue importante ese trabajo? Porque es una secuencia, nosotros vamos a seguir con Python. Entonces, si no podemos hacer un primer ejercicio que era unificar, era trabajar un archivo, ¿sí? Ahora vamos a hacer una secuencia de un caso más complejo a partir de ese ejercicio. Si yo no hice un primer ejercicio, ahora tengo que hacer otro ejercicio, ¿sí? La tecnología siempre, y eso también lo vemos en la fundación permanentemente, el conocimiento tecnológico se construye sobre el conocimiento. Es decir, siempre hay un conocimiento de base sobre el cual yo construyo un nuevo conocimiento. No puedo evitar el conocimiento de base. Si no hago un ejercicio, si no hago el paso uno, ¿cómo hago el paso dos? No puedo hacer el paso dos sin hacer el paso uno. Se me va a hacer más difícil. Por eso es que en la vida profesional, cuando nosotros no desarrollamos, no tomamos en nuestras manos realmente el conocimiento y la actualización tecnológica, cada vez es más difícil porque va creciendo el conocimiento y nosotros nos vamos quedando atrás. Y eso pasa en este tipo de programa. Si no hicieron el primer ejercicio de Python, bueno, ahora vamos a al siguiente paso. Entonces yo les sugiero que lo hagan en las horas de práctica, ¿sí? No se olviden, hay que hacer los ejercicios, hay que cumplir con las horas, con las clases, en los porcentajes que se comentó. El día que nosotros terminamos el programa, que es el 22 de noviembre, ¿sí? Hay unas fechas que todavía tengo que ajustar, por eso no mandé el calendario al ministerio. Nosotros tenemos el 22 de noviembre el cierre, van a presentar los equipos y los estudiantes que han tenido un desempeño notable, ¿sí? Porque ahí vamos a tener muchas empresas, es la Expo Industrial y se trata de que se exponga con soltura, obviamente, quienes hicieron los trabajos, ¿sí? Entonces se va a elegir entre los estudiantes que trabajaron activamente en el programa. Bueno, después algunos temas de ese cierre los comentaré al final de la clase. Entonces,
con esta clase nosotros vamos a ver otra empresa que también está en Comodoro, pero todos son casos que se aplican en diferentes empresas, ¿sí? Entonces no es que le pasa a una y no le pasa a otra. En general pasa lo mismo en las empresas. Sí, nosotros vimos SGA. En el caso de SGA, que es una empresa que brinda servicios, recuerden que todo lo tenía manual y que ahí nuestra actividad, nuestro proyecto, nuestra propuesta era armar una base, porque no tenían base. Entonces nosotros armamos una base en un Excel estructurado, ¿sí? Que era la tarea que tenían que hacer. Armar bases en Excel estructurados, en tablas estructuradas, en tablas dinámicas, es una muy buena oportunidad profesional. O sea, es algo que se pide mucho en las empresas, quienes saben armar bases, ¿sí? Para armar esas primeras etapas, para las empresas que no tienen estas bases porque no tienen sistemas de datos automáticos que se carguen automáticamente. Sí, entonces nosotros empezamos una base. Hay una ventaja cuando empiezas de una base, cuando empiezas a crear la base, que la creas a tu gusto, que la creas ordenada, que le haces un método, tiene una estructura, la forma de escribir, que no se te pasan las cosas en blanco, está todo bien armado porque está desde la base. El técnico sabe cómo armar una tabla estructurada. Pero acá tenemos otro caso. Ese es SPL, nosotros tenemos 3 servicios y cada servicio tiene un proyecto. En el caso de energía eléctrica, el servicio es identificar las pérdidas de energía eléctrica, ¿sí? Las pérdidas quiere decir cuando la facturación no obedece a la energía entregada, ¿no? Entonces, cuando se factura menos de lo que se entrega. ¿Por qué se factura menos? Porque pueden haber problemas técnicos, pero la mayoría, y esto es general en todos los países, en este servicio, es que sí existen fraudes. Fraudes quiere decir existen manipulaciones de medidores, ya lo que nosotros conocemos, y eso es una pérdida del servicio. ¿Por qué es importante identificar estas pérdidas? En este caso es una cooperativa quien entrega el servicio, pero sí tenemos que tener en cuenta todos nosotros que vivimos en una economía en la cual el ingreso hay que estabilizar, o sea, hay que equilibrar lo que se entrega con lo que se factura. Si yo no equilibro en una empresa lo que entrego con lo que facturo, quiere decir que los que pagan o los que facturan van a compensar lo que no se factura. Eso siempre va a ser así, es decir, va a ser de suma cero. Entonces, por eso, para las empresas de servicios públicos es importante identificar esto para que los usuarios realmente paguen todos de forma equilibrada, ¿sí? Entonces, ese es el proyecto, es identificar estas pérdidas. En el caso del agua potable, es otro proyecto y es otro equipo. En el caso del agua potable, identificar las pérdidas como fraudes no es posible porque el agua potable no obedece al mismo patrón de la energía eléctrica. Por esto es importante, nuevamente, no se trata de datos, se trata de entender cómo funcionan los procesos en las diferentes empresas. Entonces, yo puedo entender que la energía eléctrica es un servicio que está al aire, que yo lo puedo modernizar, que yo puedo cambiar, que yo puedo hacer adecuaciones, ¿sí? Que yo puedo monitorear, puedo colocar sensores, es decir, que a mí me genera información, ¿sí? Y que yo puedo actualizar esa información. En el caso del agua potable, es más complejo porque es que el agua potable es un servicio de antaño, de tantos años, que está debajo de la tierra y que muchas veces yo no puedo poner sensores para medir caudal, presión y que las pérdidas sí tienen que ver con daños, ¿sí? Que es bastante difícil de reparar. Entonces son dos, pero sin embargo es bueno identificar cuáles son las zonas que tienen mayor probabilidad de tener pérdida de energía de agua potable por daños de las infraestructuras, ¿sí? Por tiempo, por falta de mantenimiento o porque en cierta zona ha crecido mucho la ciudad o se ha creado más industrias y la presión de agua genera daños, ¿sí? Entonces, es otro tipo de daño, pero yo como técnico tengo que entender eso. Antes de ponerme a procesar datos, tengo que entender las problemáticas que son diferentes. En el caso de Internet, que es el tercer proyecto, el caso de Internet es completamente distinto porque es un servicio nuevo, no tiene nada que ver con la antigüedad que tiene el servicio de agua y la energía eléctrica. Es un servicio nuevo, estamos hablando de 20 años, ¿sí? Entonces, este es un servicio que además de ser nuevo, está en el aire, lo puedo monitorear, lo puedo medir. Aquí, ¿qué sucede? Acá sucede en la empresa lo que necesita es reducir el número de reclamos, ¿sí? ¿Y por qué hay reclamos en el Internet?
en ese servicio. Y generalmente el reclamo en el servicio de Internet es un reclamo que tiene que ver con que se me cae la conexión, con que no tengo suficiente velocidad, entonces reclamo. Los reclamos le generan costo a la empresa porque tiene que correr a ver qué pasa. Entonces hay que identificar los patrones de los reclamos. Puede ser que los usuarios estén usando, necesiten mayor ancho de banda de lo que han contratado. ¿Sí? Entonces, o que hayan usuarios en el mismo territorio, usuarios que usan una cantidad de datos mayor a otros usuarios y están todos juntos y tienen el mismo servicio. Entonces hay que identificar, son patrones distintos. Nuevamente, vieron cómo es importante, no es que corro a aplicar datos, corro a programar Python, no corro nada. Primero entiendo de qué se trata, ¿sí? Pregunto. Obviamente que no todos conocemos todos los servicios, pero yo voy y pregunto, investigo con el chat. Usen siempre el chat como nada, como un asistente en el cual cuéntame qué pasa con el servicio de Internet, por qué hay muchos reclamos. Y en general les va a contar porque los problemas que hay en estos servicios están en todo el mundo igual, más, menos, mayor modernización, menor, pero son los mismos. Entonces, sí, el chat es un gran aliado para entender cómo funciona algo, ¿sí? Para tener con la comprensión antes de correr a hacer datos. Nosotros vamos a ver en esta clase energía eléctrica, que es uno de los servicios que tiene más datos y agua potable es complejo y un problema que tiene, que lo vamos a ver en otra clase, es no tener datos. Porque como digo, yo no puedo colocar sensores hoy, ¿sí? Entonces tengo pocos datos en agua y eso me dificulta tomar estas decisiones o poder identificar las pérdidas. Energía eléctrica es un servicio que nos va a permitir, que tiene muchos datos, es un servicio que se puede actualizar, es un servicio además muy antiguo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar hoy con el servicio de energía eléctrica para identificar las pérdidas. ¿Qué le pasa a esta empresa? Obviamente es una cooperativa, es una empresa de servicios públicos y en el caso tiene toda la ciudad. En este caso, obviamente, ¿qué datos hay? No es que no hay datos. Esto es una empresa que tiene datos, que tiene bases de datos, que tiene sistemas de gestión de datos. Lo tiene, no se compara a SGA que no tiene bases de datos. Esta tiene datos. Vamos a ver la próxima semana para American Energy. Para American Energy es un caso de tener bases de datos de una excelente calidad. ¿Por qué? Porque es una tecnología de vanguardia, digamos, cuando veamos el caso PAE, es el caso donde vamos a ver la mejor tecnología en cuanto a situación de datos. Sí, esta es media, pero tiene datos, ¿sí? Tiene datos, este servicio entrega. Entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que ellos tienen datos, ellos tienen bases de datos, ellos tienen las empresas para gestionar sus datos o para recibir sus datos, tienen software de gestión de datos, ¿sí? ¿Sí? Que son diferentes empresas que les brindan el servicio de este software de gestión de datos. Uno que es muy común en las empresas privadas, medianas, grandes, es el SAP, que es un sistema de gestión de datos, investiguenlo, ¿sí? Donde se ingresan los datos de todas las áreas, de toda la empresa, y además a mí el SAP es una herramienta que tiene un adicional que me permite hoy, las nuevas versiones de esta herramienta, que este tipo de software también, no importa, yo puedo tener un SAP hace 10 años, pero cuando tengo una licencia, la licencia cada año se va actualizando. Y esta herramienta a mí me permite, sí, incluso hacer análisis de datos dentro del mismo SAP, ¿sí? En el caso de PAE tiene SAP, en el caso de SSPL usan otra herramienta que se llama GML, ¿sí? Que es un software de gestión de datos, de gestión de información, principalmente para servicios públicos, ¿sí? No es tan conocida, es un software de acá, argentino, no es tan conocido. Yo lo tengo que investigar porque no lo conozco mucho, no está a nivel mundial. ¿Qué tipo de herramientas tiene para gestionar datos en sí mismo? ¿Y por qué es importante? Porque si yo tengo una herramienta para gestionar datos, lo puedo hacer todo en el mismo software. Y si no, tengo que migrar. Sí, es decir, tengo que buscar un Google, un Oracle, un Microsoft, o sea, tengo que buscar sacar los datos de la empresa, de su sistema, a otro sistema para empezar a trabajarlos. ¿Expliqué? Bueno, en el caso de SAP se trabaja todo en el mismo sistema porque tiene las herramientas. Por eso es importante que ustedes investiguen qué es el SAP,
que es SAP es una marca, realmente es una empresa, pero los similares, ¿sí? De ese tipo, digamos que es uno de los líderes, que investiguen de qué se trata, porque es muy interesante manejar este tipo de software, ¿sí? Seguro, o sea, en Panamerican todos los técnicos de escuela técnica manejan estos software, porque todo se hace a través de datos. Bueno, en el caso de ellos, de SPL tiene Gmail, no lo conozco bien, estoy investigando un poco, pero como es un software argentino para servicios públicos, no es tan popular, entonces hay que investigar qué prestaciones tiene. Nosotros vamos a tomar ahora, vamos a sacar los datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros, en el caso de SPL, SSPL, nosotros tenemos, ahí se ve Martín, me vas avisando Martín si se ve una página con bases de datos. Sí, en OneDrive. Ya. Bueno, eh, el servicio de aquí van las preguntas, hoy mismo sacamos las preguntas, así que presten atención a lo que vamos comentando hoy, que es vital para la formación de ustedes. Sí, Martín, también tomar en cuenta esto, ¿sí? Nosotros tenemos en este caso, cuando la empresa tiene un sistema, un software de gestión de datos, en este caso GML tiene este sistema. Ese sistema es el que recibe la información de todas las fuentes que tiene la empresa. Es decir, si yo tengo un sensor en energía eléctrica, vamos, solo energía eléctrica. Si yo tengo sensor, tengo digitalizado un proceso, el área de reclamos, todo lo que se genera de información, de datos, aterriza en el mismo software, en el Gmail, ¿sí? Entonces, ahí va toda la información. Eso no quiere decir que la información sea fácil de leer. O sea, yo entro en el software, tengo que saber un poco de esto y yo entro en un software y tal vez no entiendo ni cómo entrar. En general, la empresa lo que puede hacer es darle al consultor un acceso, como un permiso para revisar. Sin embargo, estos software también traen una ventaja que es permiten descargar la información en Excel. Entonces, la misma empresa dice, para que ustedes sea más fácil revisar, yo le voy a descargar, porque me da la opción el software, de descargarle en Excel bases de datos que usted va a necesitar. Entonces, nosotros como consultores le digo, mira, que nosotros esto ya lo trabajamos con el grupo que trabaja energía eléctrica. Acuérdense de las variables, ¿se acuerdan de las variables? Yo le pido a la empresa las variables, mira, yo necesito los datos le pedimos un solo barrio porque no puedo monitorear toda la ciudad. Recuerden que en los proyectos, cuando son muy grandes, tenemos que reducir los espacios para hacer proyectos piloto, ¿sí? Donde podamos trabajar. Si no me pierdo en el infinito, si son muchos, yo tengo que buscar reducir. Entonces, le pedimos un barrio. Me dijo, bueno, vamos, el barrio San Martín. Entonces, vamos a trabajar el barrio San Martín. A su vez, le pedimos pero dentro del barrio San Martín, yo necesito un solo tipo de cliente, porque la energía eléctrica tiene diferentes tipos de clientes. Tiene clientes residenciales, clientes industriales, tiene clientes que son jubilados, tienen también ONG, es decir, y dependiendo del cliente son las tarifas. Entonces, si yo voy a identificar una pérdida y voy a tomar datos, yo tengo que unificar el grupo, ¿sí? Es decir, tomar un solo tipo de cliente, un solo tipo de tarifa, porque si no se me va a distorsionar el análisis. Entonces, eso es un primer tema a tener en cuenta. Cuando yo hago análisis de datos, reduzco al mínima expresión el espacio y siempre el tipo de cliente debe ser el mismo. Digamos que es una máquina, el tipo de máquina tiene que ser la misma, ¿sí? O sea, yo no puedo comparar temas distintos. Entonces le pido a la empresa que me dé datos de clientes del barrio San Martín, todos los que sean residenciales, y me tiene que dar los datos de su facturación durante 12 meses, por ejemplo. Esas son las variables que les pedimos, que eso está en el otro archivo de las variables, ¿sí? Los 12 meses. Me tiene que dar también una base de datos donde se identifique las visitas de los técnicos donde ya se identificaron fraudes o posibles fraudes que ya pasaron, ¿sí? Sí, que ya fueron, ¿sí? ¿A mí de qué me sirve? Porque a mí me sirve identificar los patrones de conducta de aquellos que ya se identificó una alteración de los medidores. ¿Sí? Entonces, si yo identifico el patrón de conducta del que ya cometió la alteración, entonces me va a hacer, yo con ese patrón lo voy a colocar en los nuevos. Y así puedo identificar cuáles son los que se acercan a esa probabilidad.
¿sí? Por eso les dije a todos, está bueno que vean, guardando las distancias, esa película de Tom Cruise, que es hace unos 10 años por lo menos, de Sentencia Previa, pero ahí, bueno, eran delitos, sí, que se condenaban antes por una cantidad de patrones. Esto, bueno, son datos. Entonces, yo le pido a la empresa que me dé las bases, que me dé la información de facturación, las órdenes de servicio, los reclamos, los clientes, les digo una cantidad de variables que la empresa me dé para empezar a analizar. Entonces la empresa agarra su software y lo descarga en un Excel y me va dando, pero no lo tiene todo ordenado, me lo da como lo va descargando. Este es el acceso que me dio la empresa. En el trabajo que van a tener ustedes en la clase van a tener este acceso para que vean las bases reales. Entonces ellos me dieron lo que le pedimos en variables, me lo dio en archivos. El tema es que los archivos cuando llegan y no llegan lo lindo que me gustaría, llegan como llegan. Por ejemplo, vamos a abrir acá. Martín, ¿se abrió ahí el Excel? Está cargando, ahí está. Perfecto. Entonces, miren cómo llega. Esta es una base que tiene órdenes. Órdenes es, esto se refiere, y aquí empezamos. La empresa me entrega lo que tiene, como tiene, e incluso se le olvida lo que hablamos. Y sí, o sea, o se le olvida, o se le pasa, o no lo puede, como no es, esta empresa tiene datos, pero no tiene gestión de datos, ¿sí? Al no tener gestión de datos quiere decir que los datos no llegan en un orden para ser tratados. Para yo hacer ciencia de datos, análisis de datos, yo necesito primero tener datos ordenados. Sobre los datos ordenados, yo voy a trabajar mis algoritmos y voy a hacer todos mis análisis. Pero cuando una empresa no tiene gestión de datos, quiere decir que los datos llegan como llegan. Entonces la empresa me lo va a dar lo que tiene. Y la primera tarea es limpiar y organizar datos. Pues si yo no puedo trabajar si no lo organizo. Y de eso se trata esta clase, porque esa es la tarea más común en las empresas que tienen datos, es limpiar y ordenar datos, ¿sí? Entonces yo recibo esto y de esta tabla que dice órdenes, las órdenes son las órdenes de servicio que tiene la empresa en todo en la zona, ¿no? Es decir, órdenes de servicio quiere decir que van a revisar, no necesariamente porque hay un reclamo, sino porque ellos ven que hay una baja de tensión, hay una pérdida de energía, ellos hacen revisiones, ¿sí? Todavía no hay un reclamo y tampoco saben lo que se van a encontrar. Entonces me pasan estas órdenes y dice fecha, por ejemplo, de orden del servicio. Acá dice ID de cuenta, número de orden de servicio, el servicio de energía eléctrica, rehabilitación, dice tipo de orden, rehabilitación, tipo motivo, rehabilitación. Después dice finalizada, fecha de cumplimiento. Entonces, miren, acá hay varios temas que es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. La empresa, yo le pedí pónganle 8 variables, de las cuales ellos tenían 7, no tenían todas las variables. Y me dijeron, o tenían 5, y me dijeron que tenían otra, y yo más o menos adecué a lo que tenían, porque yo puedo, nosotros como consultores les decimos, necesito estos datos, y la empresa dice, yo no los tengo esto, ¿sí? Entonces me dan bases que yo realmente no voy a necesitar todos estos datos. Siempre, siempre, en todo proyecto yo tengo que reducir, reducir, reducir a lo mínimo que necesito, sí, tratar de evitar, porque si voy a tener tantos datos me voy a confundir, entonces voy a revisar qué necesito de esto. Lo primero que yo veo, ¿sí? Entonces en la hoja que les voy a dar está el paso a paso de lo que les voy comentando hoy. Si se me olvida algo está en la página, ¿no? ¿Sí? Y van a tener el ejercicio en la página. Lo primero que yo veo cuando abro mis archivos es qué datos voy a necesitar. Sin embargo, hay algo que es principal cuando hago análisis de datos. Yo en algún momento, si yo tengo 5 archivos, yo voy a terminar haciendo un archivo de 5 archivos, lo tengo que hacer con Python, ¿sí? Entonces, vieron, por eso les decía, es una continuación. Nosotros el ejercicio anterior que les enviaron ustedes fue ordenar en un archivo. Ahora voy a usar Python porque al final voy a unificar 5 archivos en uno, ¿sí? Pero no quiero todo porque si no me va a ser enorme. Entonces, yo necesito sacarle lo que no voy a usar.
Pero si yo unifico, esto es muy importante, 5 archivos en uno, o 10 archivos en uno, o 3 archivos en uno, quiere decir que de todos los archivos hay una columna o hay un indicador que le es común a todos sobre el cual vamos a trabajar, ¿sí? Yo acá necesito identificar, necesito organizar la información de los clientes del barrio San Martín, de la ciudad de Comodoro Rivadavia y todos los que son residenciales, ¿sí? Y yo todos ellos los necesito a través de, ¿cuál es el número? Acá hay ID de cuenta. Yo tengo que, antes de tocar, nunca toco un archivo antes de revisar todos los archivos. Cuando yo reviso todos los archivos, me doy cuenta que todos los archivos tienen este ID de cuenta, ¿sí? Hay unos archivos, por ejemplo, vamos a ir a otro archivo, em, que tal vez es el principal. Martín, ¿me dice si se cargó el nuevo archivo? ¿Está cargando? Ahí se cargó. Ahí se cargó, a mí no se me cargó. Ahí recién se me cargó. Ahí se Ahí. está actualizando, está cargando. Ahí se cargó. Perfecto. Bueno, este digamos que es el principal archivo. Este es el archivo de facturación. ¿Sí? Acá están todas las cuentas de los clientes. ¿Sí? Ahora, yo primero reviso el archivo. ¿Sí? Ya, mira, acá tiene un ID de persona y acá tiene un ID de cuenta. Fecha de comprobante. Esta es la facturación por meses de las cuentas. ¿Sí? Yo quiero ver acá residencial. Miren, yo le pedí residenciales, pero aquí me dio jubilado. Acá tengo jubilados, acá tengo electrodependientes. Esto es lo que me dio la empresa. Yo no le puedo decir a la empresa, mire, sabes que me dio, deme solo residencial. Yo acá, yo tengo que empezar a limpiar, ¿sí? Todo este paso a paso lo tienen. Lo primero que yo hice revisando todos los archivos es que los archivos todos tienen un ID de cuenta, no todos tienen un ID de persona. La diferencia entre una persona y una cuenta es que una persona puede tener varias cuentas, ¿sí? De hecho, yo tengo una casa y puedo tener dos medidores. Entonces, lo que yo necesito es la cuenta, no la persona, porque tengo que identificar las cuentas o los medidores que me están generando la pérdida. No es la persona, es el medidor. Entonces, mi indicador de estos 5 archivos va a ser el ID de cuenta. Es el ID de cuenta el que va a ser mi indicador común para yo sobre esa cuenta vincular toda la información. Entonces yo decido qué va a ser, pero primero lo voy a seguir mirando. Yo miro el archivo y miro qué es lo que no me sirve. Esto es las fechas de comprobante de cuando llegó la factura mes por mes. Ustedes ven que este tiene un solo mes, este tiene 4 meses, hay unos que tienen 12 meses, hay unos que tienen un solo mes porque se cerró la cuenta, hay otros que tienen 13 meses porque tuvieron 6, porque este es todo de el 1 de enero al 12 de diciembre del 23. Es ese año, porque yo voy a ver quiénes cometieron fraude en el 24 con la información del 23. Pero no todos estuvieron 12 meses. Incluso esta empresa, hay algunos que eh, se facturaba 2 veces por mes. Entonces, algunos tienen 2 veces la factura por mes. Son temas que nunca la base llega como a mí me gustaría. Eso nunca va a pasar. Entonces, yo tengo que tener criterio. Por eso es tan importante siempre regreso al criterio antes que el manejo de los datos. Es el criterio, el análisis que yo... Y si yo no entiendo, lo primero que hago, de hecho, yo la llamé a Yasmín, que es quien maneja los datos, y le pregunté algunos datos porque no los entendía. Porque una cuenta 2 veces, porque y me dijo, no, lo que pasa es que hubo un momento en que se facturaba 2 veces por mes, después una vez por mes, porque no tengo por qué adivinar, porque hay distorsiones en la base. Entonces, si no sé, por ejemplo, una columna qué significa, yo pregunto a la empresa, eso sí le pregunto, ¿qué es esta columna? ¿Qué es esta columna? ¿Qué es esta columna? Para saber si a mí me sirve, ¿sí? Entonces, de hecho, yo, por ejemplo, lo primero que veo aquí antes de tocar es el tema de residencial, de que yo solo necesito residencial. Después veo otra cosa acá, que yo le pedí el barrio San Martín y ruta de contrato me sale Las Flores, San Cayetano, no está San Martín. Quiere decir que yo tengo que primero filtrar. En el Word está la filtración. Por eso les decía
siempre les repito que para todas las escuelas y para todo profesional, saber manejar bien el Excel es fundamental. Saber decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿cómo están los pasos? ¿Cómo se filtra? Yo hago así, pongo no tengo, o sea, para sombrear todo, igual eso está en el archivo, ¿no? Me planto en la primera columna, no aquí, sino acá. Y Shift, nuevamente, esto se hace en máquina, no se hace en celular. Me sombreo todo, me sombré todo y ahora yo me voy a datos. Ah, acá no lo voy a poder hacer porque estoy en el Drive, ¿sí? Yo estos archivos, ustedes van a ver el paso a paso, me los tengo que descargar para poderlos trabajar, porque aquí yo en datos, si yo estoy en Drive, estoy trabajando en Google Sheets, sí, no estoy trabajando en Excel. Yo en datos, yo tengo que ir a filtrar, aquí, filtrar, y ahí lo que va a suceder, miren, eso está en el archivo, igual se los muestro. Regresamos al archivo de Word, Martín. Ahora sí. Bueno, miren, esta es una pantalla que les capturé. Yo voy aquí y cuando yo pongo datos, filtrar, me aparecen unas pestañitas, unas flechitas en cada casillero y eso es lo que a mí me permite filtrar. Entonces aquí les digo, yo tengo que sacar los residenciales y sacar el barrio San Martín este, San Martín oeste, San Martín no sé cuánto, todos los San Martín los filtro. De esta forma hice un archivo que solo contenía los residenciales y solo el barrio San Martín. Eso es lo primero que hice para ordenar la información y salir de los datos que no voy a trabajar. Eso está en el archivo de Word, pero esos son pasos básicos de manejar un Excel, ¿sí? O sea, lo anoté porque sé que muchos no lo saben manejar, la mayoría no saben manejar bien el Excel, pero esto es algo que el año que viene ya hemos pensado, vamos, porque es algo muy requerido para las empresas, armar todo esto. Vamos a ver de poner algunos cursos de Excel que lo hagan años anteriores para que durante el último año puedan hacer una práctica real en la empresa. Por ejemplo, si tuviésemos más estudiantes que saben manejar un Excel, pues en el comienzo de año van a una empresa a armar las tablas directamente, ¿sí? Entonces, regresamos. Yo voy a regresar. Aquí no lo pude hacer porque yo estoy trabajando en el Drive. Pero lo que hago entonces es, primero ordeno, entonces ya me saqué todos los que no quiero de encima. Y después empiezo a revisar las columnas que no voy a usar. El ID persona no lo voy a usar, elimino la columna, la fecha de comprobante, algunas que tengo dudas yo los dejo, el número de comprobante a mí no me sirve, el servicio principal, esto no tiene nada, o sea, no, lo elimino, estado de servicio lo dejo para saber quiénes están conectados o desconectados, el estado de cuenta, y todos dicen normal. Este creo que lo dejé para ver si es que me servía después. La categoría ya lo elimino porque dejé todos residenciales. Entonces yo ya sé que son residenciales. Yo tengo que hacer lo más chiquito posible, eliminar todo. Débito automático, este sí lo dejé, aunque son pocos los débitos automáticos. Área de contrato lo eliminé. La ruta también, no, o sea, lo dejé porque hay algunos que son San Martín Oeste, San Martín no sé cuánto. Ese lo dejé. El saldo, fui dejando algunos. Eso ya les voy a decir, toda esta información la tienen en los links que les voy a dar. Sí, ahora yo quiero solo explicar. Primero elimino columnas y luego más pequeño. Después hay temas básicos que tengo que trabajar en los Excel, que es cuando yo voy a programar, la programación, eso lo saben quienes programan, es muy sensible a los espacios en blanco, es muy sensible a los cambios de letra, mayúscula, minúscula, a los acentos. Yo tengo que evitar todo eso, ¿sí? Entonces, para evitar no tener problemas, yo acá, por ejemplo, directamente yo les cambié los títulos todos en mayúscula. Tengo que evitar los espacios. Entonces, por eso es que generalmente cuando se programa se pone una rayita aquí abajo, porque esa rayita me hace el espacio, pero no me deja el blanco, ¿sí? Entonces, yo cambio todos los títulos, los voy cambiando, ¿sí? Voy cambiando los títulos y los pongo todos en mayúscula. Si hay una columna que yo no entiendo, pregunto y yo le trato de poner el nombre que voy a entender, porque, por ejemplo, si yo tengo fecha de vencimiento, digamos que yo dejo esta columna y yo después uno los 5 archivos y en el archivo de reclamos también hay fecha de vencimiento, tengo dos fechas de vencimiento y cuando estén todos los archivos juntos no los voy a entender. Entonces yo aquí le pongo fecha de vencimiento factura. Entonces yo ya sé que es la fecha de vencimiento factura y el otro le pongo fecha de vencimiento reclamo. Todo eso está en el archivo de Word que les voy a pasar del paso a paso, ¿sí?
aquí les explico, es decir, la sensibilidad que tiene de poder ordenar esos datos, de que los títulos para mí sean entendibles, cuando yo unifique todo, entender de qué se trata, y después de eso yo tengo que trabajar el formato de las columnas. Sí, no lo voy a poder trabajar ahora porque estoy en Sheets, pero el formato de las columnas quiere decir, si yo tengo una, yo voy a trabajar en general las columnas que no quiero que sean ni número, ¿sí? Acá hay un número, pero no es un número de dinero, ¿sí? Entonces hay uno, porque es la cuenta, por ejemplo, acá el número de cuenta. Yo lo voy a poner en un formato general, ¿sí? Si yo tengo fecha, yo tengo que ir al formato de fecha. A ver, eso también es básico, pero más que básico, ¿no? Es decir, ir a formato, numeración, fecha, y tengo que poner un formato de fecha. Es decir, lo que no puede pasar es que yo acá me tenga un formato general, porque cuando yo programe, si el Excel no está bien armado, el programa va a tener error, error, error. Armar un programa en Python es lo más fácil que hay, si lo van a hacer con el chat, es facilísimo, pero los errores, el 98% de los errores de la programación son los archivos mal armados. El archivo tiene espacios en blanco, el archivo tiene repetidos, yo tengo que revisar los repetidos, tengo que revisar los espacios en blanco, ¿sí? Todo eso es manejo de Excel. Tengo que las columnas estén completas, que el que es fecha tenga fecha, que el que es número tenga número, que el que es punto tenga punto. Es decir, tiene que estar el archivo armado. No se deben dañar los archivos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es descargarme todo esto para manejarlo en Google Drive. ¿Se acuerdan que les dije que hay programas que no necesitaría descargar? El SAP me permite hacerlo todo dentro del SAP. Y la empresa podría tener, así tenga sus archivos de esta forma, tener un programa automático. ¿Para qué? Para hacer ciencia de datos, conforme llegan, se vayan a otra base ordenados como yo quiero que se ordenen, ¿sí? En este caso nosotros descargamos y metemos al Drive, ¿sí? Entonces, yo esto todo lo transformo y lo reviso, reviso los blancos, reviso los repetidos, reviso que estén los formatos, reviso que estén bien los títulos, reviso, entiendo perfectamente, le pongo los títulos que corresponden, es decir, en prolijo todos los 5 archivos, ¿sí? Vamos a regresar al... ¿Estamos en el Word, Martín? No, estamos en el Excel. Ahora estamos en el Word. Perfecto. Bueno, en el Word están los pasos que les estoy comentando, ¿no? Por ejemplo, dice el paso 1, bueno, les decía filtrar. Yo no me tengo que confiar que la empresa me dio la información que yo le pedí, sino que tengo que revisar, yo tengo que entenderla, la filtro, la ordeno y después, bueno, tengo que ver qué significa cada columna, todos estos pasos. Mira, lo que les pongo es, las columnas deben tener nombres claros, en mayúsculas y guión, por ejemplo, energía, fechas. Si se trabaja con varios archivos, es necesario colocar nombres específicos, fecha reclamo o fecha de orden, es decir, no fecha, porque fecha pueden, todos los archivos tienen fecha. Entonces, cuando yo una todos mis archivos, tengo que entender. Es importante nuevamente reducir el número de columnas, especificar el tipo de cliente, es decir, tengo que tener cuidado porque si yo voy a hacer un análisis de clientes residenciales y jubilados, se me va a distorsionar. Tienen que ser todos residenciales de la misma tarifa, ¿sí? No existir espacios en blanco. Hay formas cuando los archivos que son muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, estos archivos que tienen como 50.000 datos, ¿sí? Son muy grandes. Yo revisar, no, se me va a pasar, yo no puedo tener espacios en blanco, en la programación me va a salir error. Entonces, yo tengo que revisar que no tenga el archivo espacios en blanco, ¿sí? Lo puedo hacer en Excel, ¿sí? Con una función de Excel de revisar un espacio para completarlo, o lo puedo hacer en Python. ¿Sí? Y nuevamente al chat GPT le pido un código para revisar un archivo que no tenga datos en blanco y no tenga repetidos, ¿sí? Entonces el Python me va a decir cuáles son las columnas, le puedo decir que me las transforme, ¿sí? Tengo esas dos formas de trabajar, o con el Lexen o con Python. Por eso es que el ejercicio de Python que les enviamos hace 3 semanas es indispensable. O sea, yo tengo que estar más diestro en manejar el Python, en pedirle al chat los códigos y hacerlos, ¿sí? Entonces, una vez que tengo el archivo así prolijito, lindo, yo los voy a guardar en Drive, en mi Drive, ¿sí? En el Drive de cada uno, ¿sí?
debería ser en el de la empresa. O sea, todo esto, si es una consultoría, esta es una práctica, pero si fuese una consultoría, todo lo haríamos en la empresa. Así como es una práctica, lo estamos haciendo sacándolo de la empresa y colocándolo en un Drive. Ustedes van a tener dos direcciones en el archivo Word. Esta que es las bases entregadas, que es lo que vimos, las bases que nos entregó SPL, y después van a tener otro archivo donde están las bases limpias, ¿sí? Las que ya las ordené. Entonces, a ver, vamos a ver. em, Ahí, Martín, ¿se ve el Drive? Se ve el Drive con los distintos Excel. Este es el Drive donde ya están las bases ordenadas. Entonces, miren, les voy a mostrar, por ejemplo, ¿sí? Aquí ya reduje las columnas, cambié les puse el nombre correcto, me fijé que tuviesen nombres acordes. Entonces, ahí vamos abriendo uno, por ejemplo. ¿Se abrió, Martín? Sí, Bueno, este es un archivo que ya está trabajado, ¿sí? En este archivo que ya está trabajado, ustedes verán. Miren cómo les cambié. Les fui cambiando. Este es el de facturación. Lo hice más chiquito. Y estas son las columnas que considero que pueden quedar. Capaz que mañana vamos a reducir más columnas, pero estas las dejé, les cambié los nombres, les revisé los formatos, les puse formato fecha, formato general. En general, yo, si no es valor, le pongo formato general. No pongo texto, sino formato general. Porque a veces puedo tener, general me dice que puedo tener letras y números. Si yo pongo texto, el número no me va a quedar. Entonces hago formato general y a los que son de fecha, formato fecha. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, aquí me agarra, por ejemplo, miren, acá está, pasa que yo lo trabajé en Excel y lo subí, acá está en el Sheets, que tiene algunas variaciones. Ojo con el volumen. Bueno, entonces acá ya se cambió. Miren, acá están todos residencial porque ya los filtré, que estuviesen todos residencial. Acá también vieron que el archivo original decía ruta de contrato. Yo que me voy a acordar después de ruta de contrato, le pongo barrio, sí, barrio, listo. Así me acuerdo cuando unifico los archivos. Yo tengo que colocar nombres, cambiarles a las columnas nombres que yo entienda, que cuando se unifique todo, no solo que yo entienda, sino que sea entendible en general, ¿no? Que cuando se unifique se entienda. Entonces le puse barrio, sí, todo en mayúscula, sí. Miren, acá me faltó un cosito y me lo he tomado. Bueno, consumo de energía, facturación, bueno, estos son los archivos transformados. Entonces, yo tengo los 5 archivos están acá. Aquí se ve Martín nuevamente, estoy en el Drive. sí. Los 5 archivos están transformados. Se sacaron las columnas, se filtraron, se ordenaron, se formatearon, ¿sí? El trabajo más arduo es organizar archivo Excel, ¿sí? Organizar esos archivos en prolijarnos, que no hayan columnas en blanco, que no hayan números repetidos, que esté correcto, que se entienda, es lo primero para yo poder ir a programar. Si tengo fallas, error, 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 generalmente el Python, que no todos los lenguajes lo hacen, pero el Python sí me da una claridad bastante buena, entendible casi todo público. ¿Cuál es el error? Cuando yo hago el programa en Colab, ejecuto el código, abajo, cuando me sale error, tenemos que leer el error. Sí se puede entender cuando el error te dice sintaxis, te dice línea tal o columna tal, hay que leerlo, sí, te dice tal columna o tal línea, entonces te das cuenta, puedes ver cuál es el error. Si no lo entiendes, está bueno entenderlo. Si no lo entiendes, agarras, copias el error, se lo colocas al chat GPT que él te dio el código y le dices, mira, me dio este error. Y el chat te va a decir, tienes un error en la columna tal, o puede ser que tengas espacios vacíos, o te dice que tienes números repetidos. Sí, te va a dar, te va a decir, el chat te va a decir claramente cuál es el error. Y ahí tienes dos opciones. Uno que es, si el error es sencillo, si por ejemplo el chat te dice, mira, tienes una columna que tiene 3 espacios vacíos,
es ir y llenar la columna, aunque debiste revisarlo en Excel, pero es ir y llenar la columna, pero en general lo que suele hacer el chat es darte otro código para corregir el error. Mm, Yo prefiero, cuando el error es pequeño, lo corrijo directamente. No le hago otro código para corregir el error, porque si no me va a hacer otro nuevo archivo. Entonces, simplemente veo el error, si el error es de sintaxis, si él está mal escrito, si le falta algo, voy y le corrijo, ¿sí? Puedo ir a la hoja de Excel, buscar el error, si me dice columna tal o línea tal o cliente tal, lo busco y lo corrijo directamente, ¿sí? Prefiero hacer eso que corregir errores con programación. Eso lo trato de evitar. ¿Por qué? Porque cuando yo corrijo con la programación el error en un archivo, me crea otro archivo. Entonces, y cuando me lo crea, no me lo crea lindo. El chat no crea, el código te crea un archivo que hay que ordenar nuevamente. Entonces, yo ya lo tengo ordenadito, mejor le corrijo el error. Bueno, perfecto. ¿Y en qué termina todo esto? En que yo ahora, antes, nosotros tenemos que llegar a una etapa en la cual primero unifico archivos, ¿sí? Y después de unificar archivos, voy a, ahora sí, a programar, ¿sí? A programar en el sentido de poder ver los patrones de conducta, pero primero tengo que unificar. ¿Se acuerdan esas primeras clases de normalizar, estandarizar, hacer las regresiones lineales? Porque cuando tenga el archivo junto, ya prolijito, yo lo que voy a empezar a revisar de las cuentas que tuvieron fraude, cuál es la historia, hacer regresiones lineales, que es ver qué variables son las que más impactan en esos resultados de fraude, ¿sí? Ese es un tema más de pensamiento que lo vamos a trabajar la próxima semana, ¿sí? Entonces, hasta aquí, como es ya complejo el tema, es la primera parte, es la de ordenar archivos. En esta clase ustedes tienen todo el caso de SSPL, energía eléctrica, se va a repetir similar a los otros, los vamos a ver a los otros proyectos, y van a tener el paso a paso de cómo limpiar un archivo, van a tener el archivo original y van a tener el archivo limpio. Pero el ejercicio va a ser que ustedes limpien los archivos por sí mismos, ¿sí? Lo único que les doy los archivos limpios para que ustedes vean cómo queda un archivo limpio, ¿sí? Pero es importante que en el ejercicio lo hagan. Limpien los archivos y unifiquen al final. ¿Cómo se unifica un archivo? Una vez que yo tengo todos los archivos limpios, tengo 5 archivos, yo le pido, lo subo al Drive. Una vez que lo subo al Drive, no se olviden que está anotado, yo tengo que dar acceso para que cualquier persona, yo no puedo programar con un archivo que tiene acceso restringido, ¿se acuerdan? Tengo que hacer un acceso libre y darle la ruta en el Colab. Yo entro al Colab, vinculo el archivo, eso está en las primeras clases, eso que ya los que hicieron el ejercicio ya lo saben, y le doy al chat las 5 rutas de los 5 archivos. Y le digo, con estas 5 rutas, dame un código que unifique todos los archivos y que el unificador sea el ID de cuenta, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener al final de todo esto, a ver si lo veo. Ahí se ve el drive nuevamente, Martín, Sí, ¿sí? el drive de donde Martín, están todos los Excel, me decís. sí, 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 sí. Bueno, miren, acá tengo, y esto lo van a tener acceso ustedes, pero no es la idea que lo copie nuevamente. Eh, la idea de darles ordenado es para que ustedes vean cómo queda, pero ordenen los archivos, ¿sí? Esa es la gran tarea. Hay que ordenar los archivos, hacer el ejercicio, enviarnos el ejercicio con los archivos con su Drive, con sus archivos ordenados, ¿sí? Si a ustedes les parece que una columna que yo eliminé no había que eliminar, no la eliminen. Si a ustedes les parece que hay algo que se podría usar, lo dejan y lo comentan en el ejercicio, ¿sí? Está bueno tener otros criterios porque de hecho los equipos de consultores se trabaja así, es decir, yo creo que esto no me va a servir y otro consultor dice, no, yo creo que esto podría servir, ¿sí? Entonces ustedes ordenen sus propios archivos y al final le dan las 5 rutas al chat y le piden un archivo, un código que unifique los 5 archivos en un archivo a través de un código que se le dé de la cuenta, ¿sí? Y me haga un solo archivo. Y entonces entramos en este archivo.
que es el que me dio el drive, el que me dio la programación. Ahí se ve un archivo que dice energía unificado, Sí, se Martín. abrió. Bueno, miren, este es un archivo que tiene todos los datos de todo. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando unifico un archivo tengo que tener en cuenta el tema de los nombres para no confundirme? Por eso es que yo en el archivo de facturación le puse fecha facturación, porque no quiero que se me confunda con otro que sea fecha reclamo o registro, por ejemplo, fecha aquí. Esta es otra fecha, fecha registro del servicio, o sea, cuando inició el servicio. Entonces, si yo solo pongo fecha como estaba en el archivo original, después no lo voy a entender. Este es un archivo unificado con todos los datos. ¿Por qué hay espacios en blanco? Claro, hay espacios en blanco en este archivo. ¿Por qué? Porque ahí la facturación, hay cuentas que tienen 12 meses de facturación, otros 3 meses, pero tienen un solo reclamo. Entonces, cuando la programación me unifica los archivos, me los unifica por número de cuenta. Por eso me aparecen espacios en blanco. Pero esto es un archivo único. Los 5 archivos quedaron unificados en este archivo. Cuando yo termino este archivo, ya con este archivo prolijito, aquí empiezo a programar. Acá sí tengo que estandarizar, tengo que normalizar, tengo que hacer una regresión lineal, pero créanme que todo es bastante sencillo. Una vez que el archivo está, lo más complejo no es difícil. Hay tareas que no son difíciles, que son complejas por los pasos, por la dedicación, por la observación, porque tengo que estar muy concentrado en lo que estoy haciendo. Son complejos, no difíciles, ¿sí? Requieren muchísima atención, pero una vez que los archivos están listos, con eso programo rápidamente. Así que aquí es donde está la mayor tarea. Este es un caso diferente a SGA. Regreso. En SGA nosotros hicimos la base de cero. Entonces no tengo estos problemas, porque ya la base está hecha, la hicimos nacer la base. Y como siempre, lo que nace de cero la hice a mi gusto. ¿Cómo lo voy a necesitar? No tiene errores. Pero en las empresas que ya tienen bases, el gran trabajo es trabajar esas bases para que se conviertan en el fundamento de la programación, del análisis de datos. Pan American van a ver que tiene mejores bases que SPL, tiene un mejor sistema, pero es más o menos similar. Hay muchísima información que nos sirve, hay mucha información que no sirve para el análisis, que sirve para ellos, para otras funciones, pero no para el análisis. No tienen gestión, que también tuve que preguntar mucho, son análisis sí, químicos, variables químicas de lo que le sucede al pozo en el tema de corrosión, es otro tema completamente distinto en otro nivel de bases, pero que también requiere mucho orden. Hay que ordenar, hay que filtrar, hay que ordenar, sí, para poder trabajar. Entonces acá tenemos el archivo unificado, el completo, y el ejercicio que ustedes van a hacer esta semana y usar esas horas de práctica es sí, trabajar los archivos SPL, ¿sí? No importa que no sea yo del proyecto. Los que son del proyecto, nuevamente, así como la semana pasada, les paso dos ejercicios prácticos. Un ejercicio para los que no son del proyecto y otro ejercicio para los que son del proyecto. ¿Sí? Es decir, quienes son de este proyecto tienen que prestar mucha más atención. Los demás lo tienen que hacer porque la siguiente semana vamos a ver caso PAE, pero ya aplicado a algoritmos. No vamos a ir repitiendo. Entiendo que esto lo hicieron esta semana y la semana que viene vemos caso PAE, pero en caso PAE vamos a partir de lo que ya sabemos hacer, de unificar archivos y crear algoritmos, ¿sí? Por eso es importante que lo vayan aprendiendo paso a paso. Yo sé que es bastante, ¿sí? Sin embargo, por eso está el paso a paso, por eso están los links de los archivos terminados. La idea es que hagan los ejercicios, que los hagan, que se amiguen con la programación, ¿sí? Por eso es que íbamos nosotros programación de menos a más. Si no, el primer ejercicio era apenas era ordenar un archivo. Ahora tengo que unificar archivos, pues tengo que programar archivos, ¿sí? Los que no hicieron el ejercicio anterior, hagan el ejercicio anterior y tratan de avanzar para ponerse al día, ¿sí? Más tarde les pasaremos las clases, la clase completa con los ejercicios para que lo vayan haciendo y nuevamente esto es un programa. Aquí me pregunto si el trabajo siempre es individual. Ustedes ya están por salir de la escuela técnica, el trabajo es compromiso profesional de ustedes. No necesitan unirse en equipo. Esto lo pueden hacer de forma individual con sus máquinas. Esto no se puede hacer en un celular o es en la máquina de la escuela. También yo no necesito estar en línea para ordenar un archivo. O sea, yo puedo descargar los archivos
y tenerlos en una máquina y trabajarlos descargados. ¿Sí? En Excel, yo los organizo en Excel y luego al último los subo al Drive. Es decir, yo no necesito estar conectado en Internet. Lo pueden hacer en una máquina de escuela, lo pueden trabajar tranquilamente, trabajanlo de forma individual. Y después en la escuela se unen y después el equipo se une para hacer conclusiones, ¿sí? Las reuniones de equipo, cuando son varias escuelas, es hacer conclusiones juntos, tener conclusiones. Me pasó esto, mira, yo creo que esta columna podría servir para identificar tal tema, yo creo que no, ¿sí? Yo la dejé, yo no la dejé, para eso. Pero el archivo hay que trabajar en forma particular, es decir, porque el futuro profesional es de cada uno de ustedes, no vamos en la vida todos los profesionales en equipo, ¿no? Vamos cada uno con nuestro compromiso. A ver, bueno, em, recuerden que el programa no solo son las clases, hay que hacer los ejercicios, la clase queda grabada, hay que cumplirla, es decir, hay que revisarla, pero también hay que cumplir la asistencia. Ahora, bueno, finalmente, bueno, díganme preguntas, consultas. Yo sé que es mucha información, así que no me digan que no tienen consultas, está claro, se puede ir haciendo. Escucho a los profes, escucho también a los estudiantes. ¿Está muy difícil? Mm, Luciano, 7:49. Martínez, ¿vas liberando el micrófono? Sí, por supuesto. ¿Cómo la ves? ¿La ves muy difícil? No es difícil porque yo en mi taller ya he hecho muchos Excel y Perfecto. ya sé más o menos cómo manejarlo. En todo caso, si tengo dudas, puedo buscar un video de YouTube que en 5 minutos te explica cómo hacer X cosa. Perfecto, me parece bien. Y sobre el tema de videos de YouTube, yo les sugiero que los videos para mi criterio son útiles cuando tengo un conocimiento, ¿sí? Porque si no me van a dar mucha información que tal vez si yo no tengo conocimiento se me va a complicar. Así que siempre usen el chat también para solucionar ese tema. Mira, me pasó esto, ¿sí? No sé cómo cambiar esta columna, no sé cómo filtrar un dato, ¿sí? Entonces directamente estoy en un Excel y no sé cómo filtrar los datos. Mira, estoy en un Excel, tengo un archivo que tiene, yo necesito tener un solo barrio y tengo varios barrios y la verdad es que no entiendo. Sí, cómo lo tengo que filtrar. Y el chat te va a decir, mire, agarra, señala la columna, anda a datos, o pone filtrar, hace coso y listo. Sí, entonces siempre es una herramienta que ustedes la pueden tener a mano, que va a ser mucho más específica. Cuando yo domino más un tema, los videos son útiles porque me hacen como un recorrido. El video nunca me va a decir exacto lo que yo necesito saber, sino que me va haciendo un recorrido que tal vez me pierdo si no tengo los conocimientos anteriores, ¿sí? Entonces también es una opción. Gracias. Tomás, de la 7:42, ¿cómo lo ves? Tomás Cornejo. Martín, ¿les abres el micrófono? Sí, sí. ¿Está difícil? Tomás, no te escuchamos. Comenta cómo, Ah, cómo me la dice que no ves. tiene micrófono. Ah, no tienes micrófono. Uh. Bueno, nos escribes por el... Ah, no tengo micrófono. Bueno, escríbenos por el chat cómo te parece. A ver, aprovecho hasta que escribe Tomás. Mateo, el trabajo lo tienen que hacer con los profes, es decir, si bien ustedes lo hacen individual, nuevamente nosotros recibimos las actividades que entendemos que están organizadas con sus docentes. Nosotros no hacemos de docentes, nosotros revisamos las actividades y continuamos el programa, pero el trabajo siempre tiene que ser, es más, el docente es el que nos entrega los trabajos y lo coordina con ustedes. Ojo con ese tema. Y los trabajos tienen que estar completos. Ahora veré en la práctica. Bueno. La idea es que Naomi,
Noemí Parra. Bueno, chicos, necesitamos que hablen. La verdad es que es muy difícil si ustedes no comentan cómo la ven y si les parece que pueden, ¿qué es lo más difícil que ustedes encuentran? A ver, Zaira Barroso. Mira, si no contestan, Martín, tómalo como que están ausentes, ¿sí? Buen día. ¿Sí? Eh, para mí es un poco complejo, ya que no he manejado Excel, pero creo que sí lo podemos hacer. Bueno, ¿de qué escuela? Bueno, me perdí. ¿De qué escuela eres? La 3143 de Aguaray. Ah, perfecto. Bueno, chicos, algo que para su formación profesional manejar Excel es indispensable. En cualquier empresa que ustedes entren van a tener un Excel. Entonces, es algo, un compromiso directamente de ustedes si tomar un curso básico de Excel y Excel avanzado para armar estas tablas. Porque en todas las áreas en una empresa van a tener algo similar, un manejo de Excel que les van a preguntar. ¿Algún profe que me quiera comentar? Nicole Cruz, de A760, Hola, ¿sí? profe Zapata. ¿Sí? Sí, estamos con nosotros para avisarte en Comodoro, estamos con suspensión de clases por problemas del acueducto, así que digamos, encuentro con los chicos no hemos tenido mucho porque estamos con eso, pero a modo organizativo para que lo sepas, esta semana acá está complicado lo del agua y consecuentemente por eso a veces también cortan la luz y tenemos varios estudiantes que no se han podido ni conectar porque no hay luz en su zona. Era para avisarte eso. Bueno, profe, igual como hablamos, los ejercicios son Sí, personales, entonces sí, no sí, es necesario, ¿sí? Para dale, que con los estudiantes dale, lo charles y ellos lo vayan haciendo de forma personal, más allá de que se unan luego en una clase, ¿sí? Para dale. comentar. Sí. Gracias, Miss. Bueno, ¿algún profe de San Martín, profe Márquez? Profe Márquez, ¿estás? Todo muy claro, Inés, no tengo inconveniente. Hasta ahora Sí. ¿Cómo pude van tus seguir la clase, estudiantes? así que no, Bueno. todo bien. Perfecto. Bueno, es importante seguir clase a clase, seguir el Word, tratar de ir Hola clase a... Inés, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Hola, sí, bien, no ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, importante nuevamente, profes, seguir clase a clase, sí, que los Sí, estudiantes se lo comprometan. importante es que nosotros estamos haciendo el seguimiento y bueno, vamos siguiendo y obviamente los acompaño. Perfecto. Bueno, entonces, les enviamos el ejercicio, Sí, ellos están cumpliendo con las actividades, ¿no? O sea, ellos vienen trabajando conmigo, nada más que bueno, hoy ha sido un día típico. Sí, recibimos las actividades de ustedes, perdón, porque yo mencioné las actividades de Comodoro, recibimos las actividades también de ustedes. Es importante estén al día con las actividades para que realmente puedan ir avanzando en la parte de programación, ¿sí? Así que bueno, más tarde enviamos las preguntas para que los que deseen contesten. Nosotros vamos a tener muy en cuenta las asistencias, muy en cuenta quienes contestan las preguntas, muy en cuenta los trabajos prácticos, ¿sí? Para hacer las referencias de fin de año. Así que, bueno, enviamos las preguntas y las clases más tardecito les enviamos tanto por el grupo de Telegram, la clase en Word y los ejercicios para las de todas las escuelas y para la escuela que está haciendo este proyecto. Dice Nicole Cruz, para mí está un poco sencillo. Bueno, perfecto, no es difícil. Como le digo, no es difícil, es complejo, ¿sí? Y a veces es lo que cuesta tener la atención, prestar atención a todos los pasos, pero no es algo difícil. Sí, si se le presta atención y dedicación, las cosas van saliendo. La programación es muy sencilla, depende de nuestro orden, ¿sí? Así que es buen ejercicio de orden. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y ya enviamos las preguntas y los ejercicios y la clase, ¿sí? Muchas gracias.
Perdón, hay un calendario para Comodoro, el calendario de cierre. Y a ver, antes que se vayan, que me olvidaba esto de comentarles a todos. Nosotros vamos a tener el cierre el 22. El día 21 vamos a tener, el día 21, el 14 y el 7 vamos a tener 3 visitas al centro de datos de Pan American, ¿sí? Los 3 grupos que trabajan en yacimiento, que son los 2 de SGA y el de Pan American. Entonces vamos a tener al centro de datos, un grupo va a ser el 7, el otro el 14 y el otro 21. El que va a ir el 21 va a ir conmigo, porque yo voy a estar ese 21, que vamos a hacer esa visita. Ya les paso el cronograma, después el día 22, que es el cierre, ¿sí? Y el día 20, yo voy a estar el 19, porque el día 20 tenemos una reunión que va a ser de empresas en Comodoro, en el hotel, solo empresas, y ahí se van a invitar a docentes. Entonces, voy a organizar, pues ya lo hablé con el ministerio, yo sé con el tema de los permisos y todo esto en Comodoro, pero bueno, con tiempo, falta más de un mes, vamos a organizar quiénes son los que van a cada una de las reuniones y vamos a tener el 21, probablemente a la mañana, alguna reunión de ensayo para la presentación del 22, que va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, ese cronograma se los mando una vez que termine de organizar con el ministerio, que ya nosotros hemos acordado. Yo les mando a ustedes para que lo tengan con un mes de anticipación, ya lo tengan cerrado los días y quiénes son los que van a ir, ¿sí? Y el de Salta va a ser la primera quincena de noviembre. Bueno, eso es todo, igual lo pasamos todo. Bueno, muchísimas gracias y tengan una buena semana. Practiquen, practiquen. Gracias. Martín, ¿algo que comentar? Perdón. No, no, nada. Simplemente que recuerden que la defensa oral es el lunes y De nada, que San tengan eso Martín. en cuenta. Sí. Perfecto. Sí, recuerden, bueno, en el oral es una charla donde yo voy a ir preguntando aleatoriamente, los que se ofrezcan también pueden comentar y tengan en cuenta, no lo tomen como un examen, tómenlo como una preparación, como una práctica, ¿sí? De presentarse, de hablar sobre lo que saben, lo que vienen aprendiendo, porque cuando hagan la presentación final es importante que tengan esta destreza de presentarlo, ¿sí? Bueno, así que nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Practiquen, practiquen.